veía que venía un terremoto, pero ese terremoto que venía no iba a venir solamente para una nación, era a nivel mundial. Yo podía ver el sol. Yo me acuerdo, yo me veía parada en un lugar muy lejano, pero muy lejano. Solo me veía yo sola que estaba parada en ese lugar. Estaba así firme, firme. Me había quedado así, pero firme, parada así firme. Yo me veía parada. Y yo veía que yo estaba viendo hacia la parte de arriba, que era hacia el cielo. Y cuando yo miro en la parte de arriba, yo veo el sol. El sol se acercaba, se acercaba, se acercaba, se acercaba hasta que yo lo veía prácticamente, el sol prácticamente dentro de la tierra. Yo vi el sol tan enorme, pero era un sol tan enorme y tan encendido. Lo vi tan prendido el sol, pero era una manera, hermanos, de verlos y hermanas, se lo juro, que usted se quedaba sorprendido de ver el tamaño del sol y lo prendido que estaba el sol. Era como que si era una llama, pero era totalmente rojo, rojo, rojo. Era algo, Dios mío, era algo tremendo, era algo como terrible verlo, era algo, pero no sé, no tengo manera de explicar lo que yo vi en el sol, pero era algo que estaba prácticamente, yo veía quemando a los hombres, pero era tan cerca que estaba de la tierra. Y de pronto yo escucho una voz que me dice, mira, me decía, el sol se va a acercar tanto a la tierra, me decía, que esto va a traer trastorno a nivel mundial, me decía. Y yo me quedaba parado observando y cuando de pronto era como que si me llevaban a lo más profundo de la tierra, pero a lo más profundo de los cimientos de la tierra, era como el núcleo. Yo comenzaba a ver que la tierra comenzaba a partirse por la parte de abajo. Se partía, se partía, se partía, se partía, se partía, se partía. Y yo veía que se comenzaba a partir y a lo que yo veía que se comenzaba a partir la tierra, pero era de una manera rápida, no era, o sea, lento, era rápido que se comenzaba a partir, era rápido, rápido que iba partiéndose. Y yo veía que cuando esa partidura llegaba al núcleo de la tierra, eso se partía así, pero era así, ¡pra! Era como que se abría la tierra, así para acá, yo veía para diferentes lados agarraban. Y a lo que eso se partía debajo de la tierra, porque era justo cuando llegaba al núcleo, era como que se llegaba al centro de la tierra, y ahí eso se partiera, y eso sonaba, era una manera, y ¡pah! Yo veía que sonaba, era un estruendo que sonaba, pero era el plan de la tierra, lo más profundo. Y cuando sonaba y para, yo veía que eso se partía así, fría, lo que se abría, yo veía que venía un terremoto, pero era un terremoto, mi hermano, tan potente, era una cosa tremenda que yo veía que eso comenzaba la tierra a temblar, era pero de una manera espantosa, yo podía ver que eso temblaba tan fuerte, era una cosa que la tierra temblaba como ebrio. Y yo veía que la gente corría para todas las partes, yo veía que la gente se desesperaba, comenzaban a correr, veía que los mares, mis hermanos, los mares, escúchenme bien en el amor y en la casa del Señor, yo veía que los mares se retiraban, yo veía que en las partes costeras donde había mar, los mares se retiraban, pero era como que si me llevaban de inmediatamente así, fuga a los mares, y yo veía que los mares se retiraban para atrás, y cuando de pronto yo veo que los mares se retiran para atrás, hermano, cuando veo que vienen unas olas, pero eran unas olas inmensas. Yo veía que venían tsunamis a diferentes ciudades. Yo veía que esos tsunamis arrasaban absolutamente con todos mis hermanos, mi hermana, avanzaban con todo su paso. Yo veía que las personas comenzaban a correr desesperadas, las personas comenzaban a correr, hermano, y yo veía que el tsunami venía y se los llevaba. Yo veía hombres, mujeres, niños, veía miles de personas muertas, pero a la vez era como que se veía el temblor. O sea, el Señor me llevó como a diferentes países, a diferentes naciones, a diferentes estados. Yo comencé a ver que venían en otros países, venían olas de frío. Yo veía huracanes, veía tormentas, veía tornados, hermanos, que caían sobre las ciudades. En otras ciudades yo veía esas bolas de hielo que caían, así esas bolas de hielo que caen así cuando comienza granizo, pero eran unas bolas de hielo enormes que comenzaban a caer y yo veía que la gente corría, yo veía inundaciones que comenzaban a llegar en otros países, o sea, era como si el Señor me teletransportaba hacia diferentes partes y yo comenzaba a ver
Todo lo que estaba pasando en diferentes ciudades comenzaban a suceder. ¿Por qué? Porque el Señor me decía que el sol iba a traer trastornos a la tierra a nivel mundial y todo lo que iba a pasar, hermano, no iba a ser bueno. Todo lo que venía era muerte y destrucción. Yo podía ver una destrucción tremenda. Podía ver cómo la gente corría desesperado, hermano. Muchos morían ahogados. Veía los cadáveres, miles de muertos. Yo veía a nivel mundial. Era una cosa tremenda, era una cosa horrible, espantosa, hermana. Lo que se viene, mi hermano, mi amigo, tú que me estás escuchando, me estás viendo en esta hora, lo que se viene para el mundo entero es destrucción, muerte, lo que viene. Dios, mi hermano, está irado con la humanidad. Dios está irado con el hombre, con la mujer, porque no se arrepienten de su pecado, no se vuelven de su maldad, de su inmundicia. Y Dios es amor, dice en su palabra, pero también dice su palabra que Dios es fuego consumidor y Dios no está jugando con nadie. La gente piensa que Dios está jugando, pero Dios no está jugando. Dios quiere que el hombre y la mujer se arrepientan antes de que vengan los juicios que van a venir sobre la faz de la tierra, porque yo veía que venían era juicios y juicios de muerte. Yo veía, hermanos, miles de cadáveres, miles. Veía gente ahogada, niños ahogados, ancianos. Yo veía cadáveres por todas partes, veía muerte, muerte y destrucción. Cuando yo veía esa ola de ese terremoto que se venía, yo veía, hermanas, cómo caían los edificios. Los edificios se caían en pedazos encima de la gente quedaban sepultadas, quedaban ahí muertos, porque era un temblor tan fuerte que era a nivel mundial, no solamente era en un país, era en todo. Escúchame bien, en todos los países lo que viene es una ola de muerte para el mundo, porque yo vi la muerte suelta. El Señor me mostró, mi hermano, mi amigo, el Señor me mostró la muerte suelta. Yo vi un jinete. Me acuerdo ese día el pastor estaba orando en la iglesia y yo podía ver cuando el pastor comenzó a orar en la iglesia. Eso fue otro día. Yo me levanté. Y cuando el pastor estaba orando, yo me acuerdo que el pastor oró por los hermanos, vengan, pasen, y yo me quedé parada ahí y me quedé orando. Yo no estaba dormida, estaba despierta. Yo estaba con los ojos cerrados y comencé a orar y a clamar. Y cuando yo comienzo a ver, hermano, una luz que desciende del cielo para la tierra, yo podía ver una luz que pasaba y esa luz comenzaba a pasar y yo veía que entraba y entraba, pero el Señor me decía que no era una luz, porque yo le decía, Señor, ¿qué significa esto? Porque no entendía. Yo veía que eso entraba en las casas, entraba y comenzaba a entrar y nadie se daba cuenta, solo lo miraba yo que estaba ahí. Y el Señor me dice, no, eso no es una luz, esa es la muerte, me decía el Señor, es la muerte que está entrando en las casas, me decía el Señor, y va a entrar y va a tocar y va a matar, me decía el Señor. Voy a permitir muchas cosas. Yo veía que entraba la muerte en las casas, tocaba, yo veía que entraba. De pronto, cuando yo en mi décima segundo vi que ya no era una luz, era un jinete, era como una densidad, era una oscuridad tremenda, hermano, que se volvía como una luz, pero en vez de luz se comenzó a volver como en tiniebla, todo oscuro. Era como una nube negra, oscura, y dentro de esa nube negra yo comencé a ver un jinete, que venía un jinete horrible, espantoso. Yo veía que venía ese jinete, hermano, sin cabeza. Yo lo pude ver claritamente. Venía un jinete montado encima y ese jinete era la muerte. Me decía, mira, es la muerte. Me decía el Señor, es la muerte que entrará, tocará y matará. Me decía el Señor, este año, me dijo el Señor, este año 2025, me decía el Señor, va a morir miles de personas. La tercera parte de los seres humanos van a morir, porque yo comencé a ver, hermano, volcamientos. Yo comencé a ver que motos se volcaban, carros se volcaban, buses, hermano, aviones se volcaban. Comencé a ver, hermano, un volcamiento tremendo. Yo comencé a ver cómo la gente moría, hermano, en accidentes, porque me decía el Señor, hija, este año la gente morirá de una o de otra manera, pero que van a morir, me decía el Señor. Yo comenzaba a ver hombres armados que entraban en las casas a matar a niños, a mujeres, a hombres. No tenían misericordia de nadie, comenzaban a matar y mataban indiscriminadamente. Y es lo que se está viendo, mi hermano, porque van a venir peores cosas para la tierra, van a venir desastres a nivel, lo que va a venir, hermano, para el mundo entero no va a ser bueno. Yo vi aviones, se lo juro, yo lo veía, aviones que se volcaban, todo, hermano, era una cosa tremenda, era una mortandad tremenda. Yo veía miles de personas muertas en los carros. Me decía el Señor, la gente va a morir, hija, va a morir de una u otra manera. La muerte los tocará, morirán, van a venir enfermedades, van a venir peste, van a venir cosas tremendas, porque Dios lo va a permitir, hermano, porque la palabra del Señor dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad del Señor. Es por causa del pecado, me decía el Señor, por causa del pecado, porque no se quieren arrepentir, no se quieren volver de su maldad, de sus malos caminos. Dios es amor, acuérdate, amigo, amiga, pero Dios también es fuego consumidor. Dios quiere que te vuelvas, aleluya. Dios no quiere que tú te mueras. Dios no quiere que el hombre ni la mujer se muera. Dios quiere que
el hombre se vuelva. Dios quiere que la mujer se vuelva. Yo testifico esto para la gloria del Señor, para la honra del Señor. Yo vi todas estas cosas. Vi este desastre a nivel mundial. Vi que venían terremotos en diferentes países. Y también el Señor me mostró un terremoto. Decía una voz, decía terremoto. Y de pronto decía terremoto y tsunami para Ecuador. Yo veía claritamente que venía un terremoto, pero era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte el terremoto que avanzaba con todo lo que se va a venir a nivel mundial. Escúcheme bien, y va a ser en todos los países, en todas las naciones. Dios va a tocar a todos los países, a todos los continentes. Dios va a tocar la mano de Jehová. Va a caer y usted lo va a ver. Va a ser más pronto porque el Señor me dijo, hija, van a acontecer muchas cosas, me decía, y todo lo que va a pasar es muy rápido, me decía el Señor, porque tiempo ya no hay. El tiempo que estoy dando es un tiempo de gracia. Yo veía que el tiempo ya se había acabado y lo que venía, lo que estamos viviendo nosotros era tiempo de gracia. Y yo veía que pasaban miles de cosas, pero era así, tan rápido, todo comenzaba a pasar muy rápido porque ya tiempo no había. Ya la iglesia, mi hermano, ya la iglesia está a punto de irse, pero a punto de irse, porque los ángeles yo veía que trabajaban de una manera muy rápida, ellos corrían, ellos todo lo que hacían muy rápido, porque todo lo que iba a acontecer en mi iglesia. Y me hacen cosas que usted ni yo nos imaginamos van a acontecer en lo que menos usted y yo lo esperamos. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde, que el Señor Jesucristo sea tocando en esta hora tu corazón, mi hermano, mi amigo, mi amiga, porque van a acontecer cosas tremendas. Vuélvete al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Iglesia del Señor, acomoda tu vida con el Señor, limpia tu vestidura, porque el Señor me decía que hay mucho pueblo que tiene su vestidura sucia, que si él viniera ahorita, mucho pueblo se va a quedar. Me dice el Señor, hija, en mi iglesia hay vanidad, mi iglesia se ha vuelto vanidosa, mi iglesia se ha vuelto a las cosas del mundo, en mi iglesia hay mucha crítica, mucha murmuración, entre ellos mismos se critican, se odian, se murmuran entre pastores, entre hermanos se odian, entre hermanos se tienen celos, entre pastoras se celan, se envidian, entre ellos mismos se envidian y celos, me decía el Señor, hay mucho celo en mi pueblo y hay mucha murmuración y ese es un pecado, me decía el Señor, de muerte. Hermano, mi hermana, Cristo está a la puerta. Este es tiempo de ponernos en cuenta con el Señor, porque Jesucristo ve todas las cosas. Nosotros no podemos ver, pero el Señor ve todo. Volvámonos al Señor Jesucristo, que el Señor me los bendiga y que el Señor me lo guarde a todos. Bendiciones.